Buenas noches, buenas noches. Aquí desde este rinconcito nuevamente, o sea, cerrarte a la orden. Estamos aquí verificando la segunda Mishnah del Pirkei Avot, que leímos la primera. Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas se la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Y estos expusieron tres máximas: ser circunspectos en vuestro juicio, instruir a muchos discípulos y alzar un cerco alrededor de la Torá. ¿Saber qué significa esto? Un poco de historia que los sabios nos relatan, pero vamos a avanzar. Los sabios de la gran asamblea enunciaron tres principios: juzgar con suspección, instruir a numerosos discípulos y alzar un cerco protector alrededor de la Torá. Dicho de otra manera, aprender, enseñar y actuar. Juzgar con circunspección. Esto significa que para poder dictar sentencia es preciso, ante todo, tener un conocimiento extenso y profundo de la ley. El juez no debe basarse en su propia opinión, sino que debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso. Pues recuerden que la justicia es divina y la justicia es de Dios. La palabra significa, lamentablemente, interpretar en el Targum de Yonah sobre Números 15:34. En este pasaje el Tanakh nos refiere el caso del hombre que fue descubierto recogiendo leña el día de Shabbat. Lo llevan ante Moshe, quien lo mandó a encarcelar sin más castigo, pues no exigía legislación alguna sobre el particular. Pero Moshe, el juez que Hashem nos había puesto en ese momento, consultó con el santo bendito sea, quien le contestó que el culpable merecía la pena de muerte. Jonathan hace, pues, al respecto la siguiente observación: el comportamiento de nuestro padre Moshe en esta ocasión puede servir de modelo para todos los maestros de Israel. Esta ocasión puede servir como modelo a todos los maestros de Israel si se les presenta un caso para el que no hay nada establecido. Puede confesar sin avergonzarse que no está en las condiciones de dictar sentencia. Moshe es el primero de los maestros de la ley de Israel, el más eminente. Le dio un ejemplo de prudencia. Él no fue de primas a primeras a decir lo vamos a matar. No, lo mandó a encarcelar, y después que Hashem le dice, entonces sí le da la sentencia. Si nos atendemos a explicar, si nos atenemos a la explicación de Rashi, correspondiente al Midrash de Shmuel, tiene el mismo sentido duro y difícil. Según el significado, haré de investigar cuidadosamente antes de dictar el fallo. Ninguna de nuestras causas que habréis de juzgar
debe parecerse sencilla o fácil o carente de interés. Al contrario, hay que meditar profundamente y tomarse cuantas molestias sean necesarias para que el fallo sea justo, exacto y permanente. Ser circunspectos en vuestro juicio. En efecto, esta norma de prudencia es fundamental y fue puesta en práctica por los más insignes de nuestros grandes hombres. Pues la concepción judía de la justicia inspira en un sentimiento de modestia y se deriva de la aceptación global de todos los preceptos. Cuando te sometan un caso que te parezca similar al otro, o dos o tres, con los que te has encontrado, no digas ya examiné 12 tres asuntos de este tipo y no vale la pena volver a estudiarlo. Dicen los sabios que no. Ser circunspectos en vuestro juicio considera una vez antes de decirlo, como lo dice el rabí Bertenora. Ahorita otra máxima. La propagación de la Torah. Qué bonito. Es instruir a muchos discípulos. El judaísmo existe solo en la Torah. Y por la Torah es que es un deber primordial estudiar la Torah con diligencia, aprender, conocerla bien, profundizarnos en el santo precepto de sostenerla aqueos con rigor. Pero qué tan importante es enseñarla como comprender la Torah. Cuanto mayor sea la difusión del Talmud entre los judíos, mayor y más fuerte será nuestro pueblo. El que atesora los conocimientos y los guarda para sí no es un auténtico sabio. Por el contrario, se parece al avaro que sepulta en la tierra el oro que posee. Nadie disfruta de él y nadie lo aprovecha. Ahí donde se encuentre un sabio digno de ese nombre, debe ponerse sus extensos conocimientos al servicio de su prójimo, con el fin de que ayude a encontrar el buen camino. Debe admitir como alumno a cualquier persona, con tal que sea honrada y de buena voluntad, sin empezar por averiguar si su enseñanza le será provechosa. El rabí Gamaliel fue uno de los grandes maestros de Israel, pero era demasiado severo en cuanto a la selección de sus discípulos y el Talmud se lo reprocha. Procurad sencillamente reunir a muchos alumnos a vuestro alrededor. Y si alguno de ellos emprende el estudio de la Torá por motivos impuros, por orgullo, por interés, no le pongas impedimento. Dejad que aprenda. La luz de la sabiduría divina purificará sus pensamientos y le desviará su propósito de dedicarle a sus sutilezas en detrimento de la verdad. Instruir a muchos alumnos. Sin embargo, el mayor número es a menudo enemigo de la profundidad. Cuando un artesano tiene pocos aprendices, puede dedicarle mucho más atención a cada uno, mientras que si tiene varios, el tiempo que concede a cada uno es inferior. No obstante, los sabios de la Gran Asamblea insisten en la necesidad de intensificar la enseñanza, sea cual sea el número de alumnos.
¿Cuántos alumnos hay en el grupo de Torah Guatemala? Yo no estoy muy seguro, yo creo que tenemos 350 alumnos que escuchan los estudios. No todos los escuchan, pero hay algunos que sí. Salieron ahí unos que otros suscriptores, Baruch Hashem por eso, porque vamos a estar más enlazados en esto. Quiere que los maestros se ocupen de cada uno en particular, para que más adelante sean capaces de estudiar por sí solos. Enseñarles de tal forma que consigan ser autónomos y que puedan convertirse también ellos en maestros de Israel. Por numerosos que sean, no le neguéis a ninguno la atención particular y los cuidados espirituales que solicita de vosotros. Instruid a muchos alumnos y que nadie se considere satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y madurez. Ni piensen descansar en la vejez viendo brotar la semilla que antaño plantará. No tiene derecho a pararte nunca, pues está escrito, por la mañana de la vida siembra tu simiente. Por la tarde no dejes que descanse tu mano. Eclesiastés 11:6. Sin duda el Rabí Akiva fue quien tuvo más alumnos a su alrededor. 24,000 jóvenes disfrutaron de las enseñanzas de este gran maestro, que le dedicó la mayor parte de su larga vida. Desgraciadamente, ya era anciano y vio marchitarse esa floreciente juventud, ya que la mayoría de sus discípulos perecieron a causa de una enfermedad maligna. Pareció entonces que su agotada obra resultaba inútil. Sin embargo, el maestro no se desanimó. A pesar de su muy avanzada edad, volvió a rodearse de muchos alumnos, entre ellos el Rabí Meir, el Rabí Yosef, el Rabí Yehudá, el Rabí Shimón, el Rabí Nevillá y el Rabí Yonan Hanasdeller, quien llegaron a ser maestros, mantuvieron viva la ciencia divina en ellos mismos. La otra máxima, un cerco protector para la Torah. Esto es como aquel que tiene un jardín lleno de flores. Nosotros tenemos un jardín, que es la Torah, con 613 mandamientos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso los sabios nos dicen un cerco protector para la Torah. Alzar un cerco protector alrededor de la Torah es como un jardín maravilloso, lleno de las flores más hermosas y cuyo árbol dan frutos más sabrosos. Sin aquel cerco protector, el jardín estará a la merced de los gamberos y de las bestias devastadoras, y serían destruidos y desaparecería pronto sin dejar rastro. El cerco es lo que salva del aniquilamiento. Es por ello, por lo que nuestros sabios han instituido tanto en construirlo. Pongamos, por ejemplo, la severa ley de la observancia del Shabbat. El que la infringe es pasible de la pena de muerte. Como consta en la anécdota del recolector de leña. Ahora bien, para evitar que corramos tal riesgo, nuestros sabios han rodeado
las leyes del Shabbat con una serie de prescripciones cuya aplicación hace imposible la profanación del santo día. Por ejemplo, no tenemos derecho a mover o a tomar objetos que puedan servir para efectuar una tarea prohibida en el día de Shabbat, como las leyes relativas a la vida del matrimonial, a las buenas costumbres, son particularmente severas. Nuestros sabios emplearon también para ellas el mismo procedimiento protector con el fin de preservar indefinitivamente la pureza de la vida familiar y la integridad moral. Nuestros ancianos se esfuerzan en proteger la ley divina, pero ahora nos incumbe a nosotros mismos de ver lo que concierne a los problemas que surgen diariamente y hemos de guiarnos siempre por las normas que dictan los sabios de la Gran Asamblea. Alzar un cerco protector alrededor de la Torá, pues está escrito, y guardaréis mis preceptos, dice Hashem. En Levítico 18:30, lo que significa tomar las precauciones necesarias para evitar que se viole la ley divina. Eso lo encontramos también en Model Catán 5a. Aprender, enseñar y cumplir estrictamente las leyes tales fueron las reglas básicas que hicieron posible la construcción del Estado judío después del cautiverio de Babilonia y siguieron demostrando su eficiencia en lo sucesivo. Acuérdense que no es lo mismo cuando regresan los sabios de la Gran Asamblea. Se conoce la cadena de la tradición. La tradición de la revelación del monte Sinaí forma una cadena interrumpida desde aquel día hasta nuestra época. Los ancianos están mencionados en el libro de Jueces 2:7. Y el pueblo sirvió al Eterno mientras vivió Yehoshua y mientras vivieron los ancianos que murieron después de Yehoshua. Entre ellos se hallaba Caleb, hijo de Yufi, Otoniel ben Kenaz, que fueron los primeros jueces de Israel. También los jueces que siguieron salvaron a Israel del peligro a los que pusieron a la cabeza de su pueblo. Son considerados como ancianos, incluyendo el último de ellos, que fue Samuel, que fue el último juez y fue el primer profeta en el pueblo de Israel. Él fue el jefe de los profetas. En su tiempo, perdón, que le siguieron luego, vinieron el profeta Gad y Natán, que vivieron bajo el reinado de David y Shelomo. Y después está Ageo, Shiloh, Ido y todos los profetas que hubieron en los reinos de Yehudá, que lo podemos ver en el Tanakh, e Israel. Mientras estos duraron, es decir, hasta la destrucción del templo de Jerusalén. En la época del profeta Yermiyahu, incluso, que es Jeremías para los que no conocen, incluso durante los años del cautiverio en Babilonia, el discípulo de Yermiyahu, Baruch ben Neriah, transmitió fielmente la Torah oral. Los que trajeron a los judíos de vuelta a Babilonia, Tierra Santa, fueron discípulos suyos, y entre ellos figuran los tres profetas. Agía, que es el profeta Ageo. Sería,
que es el profeta Zacarías, y Malají, que es el profeta Malaquías, que también eran miembros de la Gran Asamblea. Fueron uno de los 70 que regresaron del exilio babilónico. Para todos aquellos que han oído el regreso del exilio babilónico. En nuestro tratado, estos tres pilares de la traducción vienen citados en un orden de su sucesión. El rabí Yehudá, el santo rabí, quien transmitió principal prescripciones de la ley oral, en su ayuda de su compañero, hijos y discípulos, así vieron la luz de las 7 partes de la Misná. Entre los discípulos, el rabí más destacado sobre todos fue el rabí Abba Rab Ishmuel, fundadores de ambas escuelas talmúdicas en Babilonia, centros de estudio de Torah. Se dedicaron a la exégesis, o sea, a sacar el extracto de la verdad de la Torah. La verdad, la Torah toda es verdad. Pero hay que mezclar la Torah oral con la Torah escrita para conocer una exégesis. ¿Qué aplica, qué no aplica hacia una verdad? Y de todas las mismas, encontrado soluciones a las contradicciones aparentes que se presentaban y hallaron las dificultades de interpretaciones, sus discípulos continuaron la tarea generación tras generación hasta la época del día, hasta el día en que el Rabiná y el Rab Asher, ambos jefes de la academia, realizaron a partir de todos sus comentarios, explicaciones y aclaraciones, con la ayuda de su hijo, una extensa compilación que recibió el título de Talmud. Los alumnos de estos últimos revisaron cuidadosamente la obra hasta conseguir que abarcar toda la ley oral. Fue en aquella época cuando el Talmud comenzó a enseñarse en todas las academias superiores de Babilonia. Y siguieron enseñándose hasta el momento en que graves acontecimientos que iban a influir entre la historia mundial obligaron a los judíos a trasladar sus centros de estudio a otros países. En el año 1038, en la hora común, murió el último jefe de las escuelas babilónicas, el rabí Gaón. En el momento profesaba en Alemania, en la ciudad de Maguncia, el maestro más eminente de su tiempo, el rabí Gershon, llamado la luz de la diáspora. Casi simultáneamente se abrieron academias talmúdicas en Italia, España, África del Norte, Francia, países en los que afluía una juventud judía ansiosa por aprender. Los discípulos sucedieron a los maestros de generación en generación. En todos los países donde se establecían los judíos, prosiguieron el estudio de la ley divina. Y cuando les explicaban la Torah, solían ser lo único. Cuando los expulsaban, la Torah solía ser el único bien que se llevaban consigo. En 1349, tremendas persecuciones obligaron a huir de Alemania y trasladaron entonces sus escuelas a los países que aceptaban darles asilo. O sea, Polonia y Lituania. Cuando en 1492 fueron expulsados de España, los principales centros de estudio se desplegaban en Turquía, en Palestina, la vieja patria. Solo en sus ciudades de Cefal vivían en el siglo XVI cerca de 1000 eminentes talmudistas. Y cuando en el siglo XVIII un número bastante importante de corregionarios nuestros fueron autorizados a instalarse en Hungría, se fundaron en este país también
importantes numerosos centros de estudio talmúdicos. Así pues, una cadena corre sin interrupción desde la revelación del Sinaí hasta nuestros días. En ninguna época se abandonó el estudio de la Torá. Cada una de ellas tuvo grandes maestros. Nos legó momentos de actividad espiritual. Los 24 libros de Tanakh cubren la historia de Israel hasta la época de la construcción del segundo templo. Esto nos enseña lo que Dios permitió poner por escrito, siendo intérpretes de su voluntad, los profetas, los más grandes hombres de Israel, a quienes se les reveló, y nuestro tratado, el enunciar uno de los principios de los sabios de la gran asamblea, nos conecta directamente con el tiempo de la construcción del segundo templo. Estamos hablando de Esdras. Baruch Hashem, para todos aquellos que saben y entienden un poco de lo que es la historia, hoy les vamos a abonar esa sabiduría para refrescarla y que esa armonía crezca y seamos todos conocedores de quiénes son estos hombres. La gran asamblea. ¿Quiénes componían esa gran asamblea? La componían 120 maestros más eminentes de Israel. A la cabeza estaban los jefes del pueblo: Esdras, Neremías, Zorobabel, Shelaya, Realia, Mordejai, Balshan, los profetas Ageo, Sejaría y Malachí. También forma parte de ella y le debemos las instrucciones que siguen siendo casi todas nuestras hoy en día. Y también nuestras oraciones representemos el dolor del profeta Yirmiyahu al ver derribada la morada del Dios temible, la residencia del Creador del cielo y de la tierra. Imaginémonos la aflicción del profeta Daniel al presenciar cómo se llevaban a los hijos de una nación libre, a los hijos del pueblo elegido para servir de esclavos y ser entregados a los tiranos y podernos valorar convenientemente el extraordinario mérito de los sabios de la gran asamblea. En efecto, ellos sabían que la verdad eterna no estaba ligada a la existencia del Santo Templo, ni tampoco a la independencia nacional de Israel, y que la omnipotencia terrible del Dios único se manifestaba precisamente en el hecho de que los portadores de su nombre sobrevivían, aunque les hubiesen despojado de su autonomía política, y se manifestaban también en el hecho de que los enemigos de los judíos, por numerosos y poderosos que fueran, permanecían impotentes frente al todopoderoso protector del pueblo escogido, de la niña de sus ojos, del pueblo que es la niña del ojo de Dios, el pueblo judío. Quiera Hashem que estemos bien empapados de la sabiduría divina y podemos seguir leyendo lo que dicen nuestros sabios. Esta es la verdadera interpretación de la ley oral, el Picat Bot, los dichos de nuestros pueblos, los dichos de nuestros padres, para que todo aquel que pueda hacerse de un libro de estos y lo lea, lo estudie,
se dé cuenta verdaderamente de la interpretación de la ley oral y que es una belleza verdaderamente conocer, saber cómo se mueve el pueblo escogido por Dios, el pueblo que vive y que ha vivido las mayores frustraciones en este mundo y es el pueblo más floreciente porque es la niña del ojo del Creador del cielo y la tierra. Baruch Hashem, buenas noches, será hasta la próxima. Bye.